Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Vamos a ver la búsqueda y selección de las fuentes de información. Todo esto lo profundizamos mucho más en nuestro curso de cómo gestionar la bibliografía. Pero aquí vamos a tocar este tema. La búsqueda y selección de las fuentes de información es un paso crucial en la elaboración de un artículo de revisión bibliográfica. En este caso, debes identificar y seleccionar las fuentes más relevantes y confiables, sobre todo muy confiables para nuestra investigación. Encontramos esas fuentes de información en un grupo de plataformas. Primero, en las bases de datos. Por ejemplo, PubMed es una base de datos que es fundamental para la información bibliográfica para las ciencias médicas. Es una base de datos con información muy seria, utilizada por las ciencias médicas. El Google Scholar es un motor de búsqueda que te permite encontrar artículos científicos, libros y otros recursos académicos de manera gratuita. Tenemos un video donde explicamos cómo buscar nuestras fuentes de información utilizando Google y Google Scholar. Scopus y Web of Science. Son bases de datos con información de artículos y revistas científicas que cubren una amplia gama de áreas temáticas. Todas las revistas que contiene son revistas internacionales de alto impacto. Otra fuente que debemos buscar son los repositorios. Los repositorios es donde también encontramos información bibliográfica de prestigio. Tenemos Cielo, que es una biblioteca científica electrónica que ofrece acceso a artículos científicos de revistas científicas latinoamericanas y del Caribe. Redilac es una red de bibliotecas digitales que ofrece acceso a artículos científicos de revistas científicas iberoamericanas, o sea, España, Portugal, América Latina y el Caribe. Dialnet es el portal de acceso a recursos científicos en español, incluyendo artículos científicos, libros y tesis doctoral. Fundamentalmente, nuestras fuentes de información las basamos en artículos científicos. Los artículos científicos son una fuente importante de información para las revisiones bibliográficas. Al seleccionar artículos científicos, debes considerar su calidad metodológica, su relevancia para el tema de tu investigación y la actualidad. Casi siempre las revistas exigen que la fuente de información o la información base para nuestras revisiones bibliográficas sea menor de 5 años. En algunos casos, en la actualidad es más vieja porque, por ejemplo, no se ha publicado nada en los últimos 5 años o se ha publicado muy poco en los últimos 5 años sobre un tema. A lo mejor es un tema que hace mucho tiempo no se toca. En este caso, nosotros ese tema es importante porque vamos a hacer un aporte, vamos a hacer originales. Es algo, si hace mucho tiempo que no se toca ese tema, es que nosotros vamos a poder aportar bastante. Pero en este caso, los artículos base de nuestra información van a tener más de 5 años, pero bueno, deben estar bien justificados. Otra fuente de información son los libros. Los libros pueden ser muy útiles en la información para las revisiones bibliográficas, especialmente para obtener información general sobre un tema. Muchas veces las teorías, conceptos están muy bien plasmados en libros de autores referentes sobre ese tema, etc. Al seleccionar libros, debes considerar su autoría, que el autor sea relevante, la editorial que los publica y la fecha de publicación. Igual, debe ser que tenga actualidad. En el video de Normas APA explicamos cómo se hacen las citas y las referencias de la información que proviene de libros. Otros recursos que nos aportan fuentes de información son organizaciones y expertos en el campo de estudio, informes técnicos y de investigación, tesis doctorales, blog y sitios web especializados. Con estos últimos hay que tener mucho cuidado, que deben ser blogs y sitios. Por ejemplo, Wikipedia es un sitio especializado serio. No puede ser, si no sabemos su origen, su fuente, si el sitio web no es de prestigio, si no está avalado, debemos tener cuidado en usar información que aparece en estas fuentes. Para hacer una evaluación crítica de la literatura, debemos tener en cuenta algunos criterios. Primero, la validez de esa información. Debemos hacer un grupo de preguntas para estar seguros que nuestra fuente es válida. Por ejemplo, la investigación se ha realizado de forma metodológicamente correcta. En el curso de Cómo investigar, parte 2, estudiamos a profundidad los diferentes métodos de investigación y que lo que vayamos a hacer sea una revisión bibliográfica para leernos o evaluar un artículo o una investigación que es original y tiene una metodología, tiene un método aplicado. Para nosotros conocer si ese método estaba bien aplicado, debemos conocer el método. Se ha utilizado instrumentos de medición válidos y confiables, ya sea
instrumentos que se utilizan en el laboratorio o instrumentos de medición en el caso de tecnología, o pueden ser instrumentos de exploración, de observación o instrumentos de análisis, de investigación de campo, como son encuestas, entrevistas, cuestionarios. En nuestro curso de Cómo investigar, parte 1, estudiamos a profundidad todos los métodos de investigación de campo y también debemos conocerlos para poder evaluar si la investigación que estamos leyendo, que vamos a citar, que nos vamos a basar, que vamos a utilizar como fuente, empleó correctamente estas técnicas o estos instrumentos. Los resultados de la investigación son válidos y confiables. Y aquí depende también de dónde obtuvimos esta fuente de información. Si es un artículo científico que está publicado en una de las bases de datos indexadas, la fuente tiene que ser confiable para nosotros darnos cuenta que los resultados de la investigación van a ser confiables y válidos. El otro punto o criterio importante a tener en cuenta es la confiabilidad. Los resultados de la investigación son consistentes con los resultados de otras investigaciones sobre el mismo tema. No vamos a leer una sola investigación o un solo artículo. Nosotros tenemos que hacer comparativas. Tenemos que leer bastante, estudiar bastante información documental para descartar de todo lo que leemos, vemos, estudiamos, cuáles no nos aportan nada. También el volumen de datos que utilizaron para plasmar un resultado, una discusión, es importante. Si están haciendo un estudio clínico, por ejemplo, y solo hay 10 pacientes, no es lo mismo que si se analizaron 300 pacientes. 10 pacientes no van a dar un resultado general confiable que pueda apoyar una teoría o un aporte. Los resultados de la investigación son generalizables a otras poblaciones o contextos. Podemos estar haciendo estudios sobre un tema. Muchas veces sucede en las especialidades sociales. Tenemos un estudio cultural, un estudio poblacional, un estudio etnológico. Debemos ver si los resultados que aparecen en esta investigación que estamos leyendo, estudiando, solo aplican a un grupo o a una muestra de población muy específica y que por lo tanto a nuestro tema a lo mejor no nos aporta. A lo mejor sí nos aporta porque estamos haciendo un estudio de esa misma muestra o de ese mismo tipo de muestra de población. Pero sí, lo que nosotros queremos hacer es una comparativa. A veces de un país a otro cambia la cultura, los hábitos, la manera de ver las cosas, pero a lo mejor estamos haciendo una comparativa entre varios países latinoamericanos, sus características, su cultura, las cosas que tienen en común, las cosas específicas. Entonces, depende de nuestra investigación, debemos ver si la información que estamos estudiando es generalizable a otro grupo poblacional o si solo es válida para un grupo muy específico que no aporta a nuestro tema. Otro criterio es la relevancia. La información que estamos estudiando, que estamos buscando, la fuente que estamos buscando, ¿es relevante para tu tema de investigación? Parecido a lo que vimos en la pregunta anterior. O sea, ¿me aporta algo a mi tema o se sale del tema? La información es actual y está actualizada. Quedamos que, por lo general, para la mayor parte de los temas, la información tiene que tener menos de 5 años. La información es útil para responder a tu pregunta de investigación o se sale del tema, se sale de tu pregunta. Va por el mismo camino, responde a tu pregunta de investigación. Otros criterios son la calidad de la escritura y la claridad de la información. La experiencia y la reputación de los autores. Podemos buscar en el registro ORCID que explicamos en uno de nuestros videos anteriores la experiencia, todas las cosas que tiene publicada este autor, si tiene varios trabajos en muchas revistas, en qué cuartiles están las revistas en los que ha publicado, etc. El impacto de la investigación en el campo de estudio. También esto es muy importante. Los consejos para realizar una evaluación crítica de la literatura. Lee cuidadosamente la información y toma notas. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que leer mucha cantidad de artículos, libros, tesis doctorales, etc. Y nosotros tenemos que ir tomando nota de lo que hemos leído, cuáles aportan, cuáles no, cuáles van a desechar. A lo mejor tomamos una nota de algo que nos va a servir como una cita específicamente en nuestro trabajo, etc. Evalúa la metodología de la investigación. Quedamos que esto nosotros lo explicamos a profundidad en el curso Cómo investigar, parte 2. Considera los resultados de la investigación en el contexto de otras investigaciones sobre el mismo tema. Deben comparar, ya les digo, la muestra de población en la que se aplicó la investigación debe ser suficiente, variada, etc. Identifica las limitaciones de la investigación. Uno puede utilizar esa fuente en nuestra revisión bibliográfica porque de ella nosotros vamos a decir las limitaciones que tiene esa investigación, lo que tiene mal, lo que le falta, las brechas, y ahí está nuestro aporte.
formular una opinión crítica sobre la información. No podemos escoger cualquier cosa. Nosotros tenemos que leer bien y ser bien críticos, porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar luego en nuestra investigación, en nuestra revisión bibliográfica. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.